Bueno, empezaremos a desarrollar entonces algunos problemas sobre conjuntos. Ya en presentaciones anteriores hemos trabajado ejercicios o actividades que tienen que ver con operaciones entre conjuntos, aplicando los conceptos de unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, em, el complemento. Ahora vamos a poner en práctica este tipo de conceptos y las operaciones entre conjuntos ya en problemas aplicados a la vida cotidiana. Cabe resaltar que estos ejemplos que voy a resolver son ejemplos que han salido en pruebas ICFES. Es muy importante. Hay un ejemplo de pruebas ICFES y hay un ejemplo em, de, de la prueba de la Universidad Nacional, para ingreso a la Universidad Nacional. Entonces es muy importante que ustedes por favor le pongan mucha atención, ya que esto determina mucho, digamos, es la capacidad de captar, de asimilar este tipo de problemas. Bueno, podemos observar entonces el ejemplo uno. Es un ejemplo en el cual nos dicen que hay un aula, ¿sí?, de estudio, que hay un cierto número de alumnos. Miren que cuando nos dicen hay un cierto número de alumnos, en este momento no nos están diciendo cuántos alumnos totales hay en esa aula. Entonces posiblemente esa es una de las incógnitas a determinar, ¿no? Pero lo que sí se sabe en el ejercicio es que cada uno de los alumnos que están en el aula tienen la posibilidad de estudiar al menos una de tres asignaturas. Esas tres asignaturas son matemática, física y química. Entonces, es importante el concepto que sigue adelante. Dice, pues bien, en sucesivas veces se pide que levanten la mano los que estudian. O sea que, digamos, el coordinador entró a ese salón que tenía X número de estudiantes y entonces empezó a decir, bueno, ustedes qué están estudiando en estos momentos. O sea, digamos que el docente no está ahí, tuvieron la posibilidad de estudiar, eh, digamos, problemas o para un examen que tenían posteriormente, ya fuera de matemáticas, de física o de química. Entonces, las respuestas de los chicos son A, que de matemática lo estudiaban 48 personas, ¿sí? 48 estudiantes, que física lo estaban estudiando 45 estudiantes, que química lo estaban estudiando 49 estudiantes, ¿sí? Digamos que esa era la cantidad de alumnos que estaban estudiando cada una de las asignaturas. Pero, ojo, eh, había un número determinado de individuos o de estudiantes que estaban estudiando matemática y física al mismo tiempo, otros matemática y química al mismo tiempo y otros física y química al mismo tiempo. Allí lo describen. Los que estaban estudiando matemática y física eran 28, los que estaban estudiando matemáticas y química eran 26 y los que estaban estudiando física y química eran 28, ¿sí? Y aún así había un grupo de estudiantes de 18 que estaban estudiando las tres cosas al mismo tiempo. Entonces, digamos que la cuestión ya enmarca una situación un poco más compleja. Y la pregunta es, ¿cuántos alumnos hay en el aula? O sea, ¿cuántos son todos los alumnos que se están encuestando o los cuales se le están preguntando, que están totalmente en el aula? Dicen que cuántos estudiantes están dedicados a matemática y física, pero que no estudian química. Es muy importante tener en cuenta eso. Y también nos preguntan que cuántos estudian solamente química, sin tener que estudiar otras asignaturas, ¿sí? Entonces, aquí hay, digamos, posibilidad de confusión. Analicemos antes de empezar con el proceso de solución. Puede haber algo de confusión. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntan que cuántos alumnos hay en el aula, pues aceleradamente uno puede decir, no, pues sumemos los que respondieron matemática, los que respondieron física y los que respondieron química. Entonces vamos a sumar todos esos y pues esos van a ser el total de alumnos que hay en el aula. Ojo, no. ¿Por qué? Porque sencillamente dentro de los que estudian matemática también hay una parte que estudia matemática y física. Y esa parte también corresponde a los que estudian física.
¿sí? Entonces podemos estar subiendo la cantidad de alumnos que realmente están participando en el estudio de estas asignaturas. Entonces se crece, digamos, el conjunto universal, que es el total de todos los estudiantes. Entonces, ¿cómo resolvemos un problema de estos? ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la solución. Primero, lo primero que tienes que hacer para dar una solución, esto lo tienes que hacer muy rápido, es determinar cuántos conjuntos hay, ¿sí? Tú lees el enunciado y determinas, bueno, hay tantos conjuntos, hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco. Si tú observas, hay solamente tres conjuntos. Están los que estudian matemática, los que estudian física y los que estudian química. Entonces haces un diagrama de Venn, ¿sí? Un diagrama sagital o de Venn que represente esos tres conjuntos. Entonces pueden observar allí que allí está el círculo que corresponde a los que estudian matemática, a los que estudian física y a los que estudian química. Y se entrelazan, ¿no? Se entrelazan para... Pueden haber estudiantes que están haciendo una intersección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede allí en el ejemplo? Entonces, lo primero que hay que hacer es una gráfica. Bueno, después de que hacen una gráfica, este tipo de ejercicios, específicamente este tipo de ejercicios, ¿sí? En los cuales te dan el número de estudiantes que estudian las tres asignaturas al mismo tiempo, y puede haber otro ejemplo donde practican los tres deportes al mismo tiempo, o otro ejemplo que estudian en la universidad las mismas tres carreras al mismo tiempo. Cuando te aparecen ejercicios donde te dan el valor o el número de individuos o elementos que participan en los 3, 4 o 5 conjuntos, es importante hacer este procedimiento. Entonces, en resumidas cuentas, cuando tú tengas ejercicios que tengan la intersección de los tres conjuntos, de los dos conjuntos, de los 4, 5, 6, 7 conjuntos que estén participando en el problema, si te dan esa intersección de ese número de conjuntos, lo primero que tienes que hacer es que en ese diagrama sagital o en ese diagrama de Venn, lo primero que tienes que hacer es determinar ese número de elementos en esa intersección. Entonces observen que allí aparecen 18 estudiantes que estudian las tres cosas al mismo tiempo. Esa es, digamos, la G. Si ustedes se devuelven a la diapositiva anterior, entonces en la G dice, las tres asignaturas lo hacen 18. O sea que esa es la intersección entre los tres elementos. Y lo primero que haces es eso, pones ese 18 ahí. Esa es la clave. Continuemos. Ahora lo que vas a hacer es a empezar a colocar el número de estudiantes que son intersección entre dos elementos. Ya pusimos el número de estudiantes que son la intersección, o sea, que participan en las tres asignaturas. Ahora vamos a empezar a determinar la intersección entre dos conjuntos. Por ejemplo, si tú observas, aquí tenemos el conjunto M y la intersección con F, o sea, matemática y física. O sea que son los individuos que ven o están estudiando matemática y física al mismo tiempo. Observen que ahí en esa intersección hay un 10 en la diapositiva. Pero si tú observas los que estudian matemática y física, que es la D en la diapositiva, en la D dice matemática y física lo hacen 28. Entonces usted dirá, pero ¿por qué hay 10 solamente si estudian 28? Porque es que de esos 28 que estudian matemática y física, también hay 18 que lo hacen ¿con quién? Con química. Entonces no puedo repetirlos otra vez. O sea que lo que yo hago es que a esos 28 que estudian matemática y física les voy a descontar o les voy a restar los 18 que generan una intersección, porque ellos también hacen parte de matemática y física. Entonces, 28 menos 18 es 10. Por eso es clave poner la intersección de todos los tres elementos, porque ese es el valor que se le va a restar a los demás. Entonces, si nos dicen que matemática y física estudian 28, a ese 28 le quito los 18, que es la intersección de todos, y me quedan 10. Y ese 10 va a ir en la intersección entre matemática y física. Observemos la intersección matemática-química. Los que estudian matemática y química son 26. A esos 26 yo le quito los 18. Y 26 menos 18 me quedan 8. Por eso queda en la intersección matemática-química, quedan 8 solamente. Ahora miramos la intersección de física-química. Los que estudian física y química al mismo tiempo. Los que estudian física y química al mismo tiempo lo hacen 28.
pero como de esos 28 ya hay 18 dentro de la intersección de todos, entonces les descuento esos 18 y me quedan 10 también, ¿sí? Entonces ya tengo los tres valores que son intersección entre dos conjuntos. Bueno, continuemos. Observemos aquí qué sucede. Entonces ya nos vamos a ir a las cantidades totales, ¿no es cierto? Entonces observemos que nos dicen que matemática la estudian 48 estudiantes. Esa es la A. Miren la diapositiva. Entonces en la A dice, matemática levantan 48 personas. Entonces ustedes dirán, ¿por qué ahí en matemática no puso el 48? Porque de esos 48 tengo que restar todas las intersecciones que hacen parte de ese círculo de matemática. ¿Por qué? Porque también estudio en matemática. Entonces de los 48 le resto 8, 18 y 10 y me quedan 12. O sea que realmente los que estudian únicamente matemáticas son 12. Lo mismo lo hago con física. De física son 45 alumnos los que estudian física. Ahora le quito o descuento o resto los que son intersecciones en el círculo de física. Entonces, si tenemos 45, le resto 10, 18 y 10 y me van a quedar 7. O sea que 7 son los que estudian solamente física. Que ese dato no lo habían dado, ¿no? Cuando nos dicen que física lo estudian 45 personas, pues esos 45 también pueden estar estudiando otras cosas, ¿sí me entiende? Pero los que estudian física, física solamente, entonces son 7. Y nos vemos con química, los que estudian química son 49. O sea que a esos 49 le quitamos todas las intersecciones, que son 8, 18 y 10, y me van a quedar 13. 13 estudiantes solamente que están estudiando química. Entonces, digamos que nuestra representación de conjuntos queda completa. Ahora miremos entonces las respuestas, ¿sí? Dentro de las respuestas entonces nos dice cuántos alumnos hay en el aula. Si tú quieres saber cuántos alumnos hay en el aula, no es sino sumar todos los valores que están ahí, ya están organizados, ¿sí? Entonces, si tú haces toda la suma, te va a dar de que hay 78 estudiantes en el aula. Sumas todos ya el gráfico como tal, bien organizado, y te va a dar 78 estudiantes. Esos eran los 78 estudiantes que están en el aula, ¿sí? Y en la segunda pregunta nos decían cuántos estudian matemática y física. Pues los que estudian matemática y física son la intersección entre matemática y física, que son solamente 10 alumnos, ¿sí? Ahí nos lo muestra claramente. Después nos dice en la tercera que cuántos estudian nada más química, o sea, solamente química. Y los que estudian solamente química son 13, que corresponden a aquellos que no hacen intersección con nadie. Entonces ahí están las tres respuestas de las preguntas que nos habían hecho, solucionando con un diagrama de Venn y las operaciones entre conjuntos.